Muy buenas tardes, hermanos. Le doy la gloria a Dios porque me esperó 33 años. 33 años. Me tuvo mucha paciencia el Señor. Y hoy día con mucha alegría estoy frente a ustedes, humillado primeramente ante mi Señor, agradecido ante Él, porque me honra sin yo merecerlo. Y porque Él siempre me guardó en todo momento y nunca apartó su mano cariñosa de mi vida. Amén. Hoy día se me ha encomendado la misión de poder testificar respecto de la traducción de la Biblia en español. De manera que vamos a introducirnos a una predicación más que evangelística, histórica. Pero no por ello menos importante. Porque a la verdad tenemos que reconocer cada uno de nosotros, parto por mí, que no hemos hecho ningún esfuerzo para poder tener hoy día este maravilloso texto en nuestras manos. Pero fue gracias al sacrificio de otros, fue gracias a la sangre de otras personas, que nosotros hoy día podemos decir y darle la gloria a Dios, porque podemos leerla en cualquier momento y predicarla donde quiera que vayamos. Amén. Antes de partir, hermanos, quisiera que nos pusiéramos un momento de pie y elevar una oración a nuestro Dios. Cristo amado, en esta hora me presento ante tu presencia, primeramente pidiéndote perdón, Señor, si he fallado, si he cometido alguna falta. Quiero presentarme ante ti, Padre amado, con un corazón limpio, Señor, y humillado. Padre amado, al mismo tiempo, quiero pedir que sea tu Espíritu Santo el que exhale las palabras que van a salir por mi boca, Señor. Que en ningún momento sea alguna palabra necia que salga de mí, alguna interpretación o alguna conclusión propia, Señor, sino que sea solamente la voz de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, la que salga por mis labios. En esta hora también te pido, Padre amado, que cada uno de mis hermanos que hoy día se dio cita para estar adorándote en tu santo templo, Señor, pueda llevarse una hermosa bendición y un gran aprendizaje, Señor, que ha sido mediado por tu causa, Cristo amado. En este momento, Señor, te bendigo, exalto tu maravilloso nombre y te agradezco por todo. Amén. Tomen sus asientos, amados hermanos. Como decía al principio, hoy día vamos a tener un trabajo bastante pedagógico respecto de cómo podemos nosotros hoy día decir con autoridad que la palabra de Dios es la que tenemos en nuestras manos. Y para comenzar, vamos a tener una cita que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Una vez que lo encuentran, dicen amén, no es necesario que se pongan de pie. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿No tiembla usted cuando lee estos versículos, hermano? ¿No tiembla usted cuando lee que los primeros que son echados al lago de fuego son los cobardes? Según el capítulo 21 de Apocalipsis, en su versículo 8 nos enseña que los primeros en ser arrojados al lago de fuego son los cobardes. ¿Qué valor tiene entonces para un cristiano ser valiente hoy día? ¿Qué valor considera usted el que un cristiano sea valiente? ¿Qué implica ser valiente? La importancia de como hijos de Dios seamos valientes quiere decir que estamos dispuestos a entregar todo, incluso nuestra vida si fuera necesario. Pero preocupémonos de entregar nuestra vida por la causa correcta. Pregunta: ¿es un cristiano verdadero aquel que no se preocupa de predicar la palabra de Dios? ¿Es un cristiano verdadero aquel que no está dispuesto a expandir el reino de Dios por medio de la predicación del Evangelio? Son preguntas que a diario tenemos que hacernos y tenemos que preguntarnos también cuáles son las acciones que estamos teniendo para expandir el reino de Dios. Hoy día, sin ninguna dificultad, situación que no fue siempre así.
Hoy día, queridos hermanos, y antes de entrar a la parte histórica, debemos reconocer cada uno de nosotros que no hemos hecho ningún esfuerzo para poder tener esta Biblia, porque ese esfuerzo ya lo hicieron otros, partiendo por nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles y los grandes hombres de Dios que a lo largo de toda la era de la iglesia, de todas las edades, entregaron sus vidas. Sí, amén. Sufrieron torturas, como lo veremos en los siguientes minutos. Juro dedicar mi vida a erradicar toda herejía en el nombre de Dios para honrar a la Iglesia Católica. Estas fueron las palabras de la reina Isabel, la católica, quien en el año 1474 fue ordenada por el Papa Alejandro VI. Pareciera ser que está bastante precisa la reina Isabel en ese año, 1474, cuando dice dedicar su vida a extirpar toda herejía en el nombre de Dios. Pero hay un problema acá. Que la Iglesia Católica, además de considerar infalible la palabra de Dios, consideraba infalible al Papa, consideraba infalible a la tradición y consideraba infalible a la Iglesia. 4 dimensiones de infalibilidad para la Iglesia Católica. En aquella época, la gran parte del pueblo no sabía leer ni escribir. Y las personas que tenían acceso al conocimiento de la lectura eran muy pocas. Este juramento que hace la reina Isabel trae consigo la consecuencia del establecimiento del Santo Oficio en el año 1478, más conocido como la Santa Inquisición. La Santa Inquisición, que nace en Francia, en el año 1478 se establece en España y consistía básicamente en que un grupo de personas iban tras los herejes de la Iglesia Católica. Toda aquella persona que declarara bajo alguna exclamación verbal la no autoridad de la Iglesia Católica iba a ser o expulsada del país o condenada a muerte por hoguera. Esto está pasando en el año 1474. El compromiso tanto de la Iglesia Católica como de la monarquía era que la palabra de Dios, que la Biblia no llegara nunca al vulgo, a la lengua castellana. Aproximadamente entre el año 300 y 400 después de Cristo, San Jerónimo, un sacerdote católico, traduce del idioma original, que es el hebreo, el arameo y el griego, la Biblia completa al latín. Este trabajo lo hizo San Jerónimo en el año aproximadamente 350 después de Cristo. De manera que por muchos años la palabra de Dios en las misas y en toda clase de liturgias cristianas se desarrollaba bajo el idioma del latín. Es esta traducción la que actualmente se conoce como la Vulgata Latina, ¿ya? Esta versión de la Biblia, la Vulgata Latina, era prácticamente un texto que era dedicado a la élite tanto monárquica como religiosa. Vamos avanzando en el tiempo. En el año 1453, los turcos otomanos conquistan el último vestigio del Imperio Romano, del Sacro Imperio Romano que había crucificado a nuestro Señor Jesucristo. Esto ocurre en el año 1453. Hoy día la población turca, el 95% de ellos son musulmanes, profesan la religión del Islam. En esta conquista de los turcos otomanos a la ciudad de Constantinopla se produce una matanza brutal, ante lo cual muchos de los eruditos romanos cristianos que vivían en el lugar tuvieron que huir hacia distintos países de Europa y Asia. Entre estos eruditos se encontraban muchos maestros que llevaban consigo manuscritos tanto históricos como religiosos. Esta proliferación de textos provoca 2 movimientos importantísimos a lo largo de la historia. Por un lado, el Renacimiento, el movimiento del Renacimiento que ocurre en Italia, y por otro lado, la Reforma Protestante que inicia en Wittenberg, Alemania. Detalle importante, en el año 1455,
Un personaje bastante importante a nivel histórico, Johannes Gutenberg, inventa la imprenta. Qué importante aquí hacer la siguiente reflexión. En aquel tiempo se empezaron a generar diversos eventos históricos que van permitiendo que la palabra de Dios se vaya imprimiendo y vaya llegando a nuestras manos de manera más comprimida. ¿Se imagina usted tener que andar por la calle con pergaminos? Sería algo un poco complejo de transportar, ¿no? Hoy día podemos tener incluso nuestras Biblias en nuestros celulares y eso es una gran bendición. Amén. En el año 1516, Erasmo de Rotterdam publica el Nuevo Testamento en griego en la ciudad de Basilea, Suiza. Ya esta es la primera publicación del Nuevo Testamento que se publica en la ciudad de Basilea, Suiza. Ya recordemos que en España está empoderada la Santa Inquisición y no están permitiendo que no ingrese ningún texto herético al territorio hispano. En el año 1517, un año después de la primera publicación del Nuevo Testamento en griego, el señor Martín Lutero, en la ciudad de Wittenberg, Alemania, clava 95 tesis y con esto, queridos hermanos, se inicia uno de los movimientos más poderosos religiosos conocidos a la fecha, como lo es la Reforma Protestante. Un dato importante de Martín Lutero es que en el año 1534 publica la Biblia de Lutero en alemán. ¿Ya? Lutero era un experto hablante de latín, era un experto hablante de hebreo y era un experto hablante del griego. Con estos conocimientos, nuestro hermano Martín Lutero pudo traducir la Biblia y entregársela a sus coterráneos. Ahora bien, en esta misma seguidilla de eventos aparece un personaje clave en esta historia, que se llama Juan Pérez de Pineda, un hermano también en la fe que se había convertido al Señor luego de un arduo trabajo de traducción, que él vivía, por supuesto, en el país de España, pero producto de la gran persecución que la Inquisición estaba realizando a los hombres cristianos, tiene que huir a Ginebra. Juan Pérez de Pineda traduce con éxito el Nuevo Testamento al español, solo el Nuevo Testamento. Como podemos ver, antes de que se publique la versión de la Biblia del Oso de Casiodoro Reina, ya había algunos textos dando vueltas por ahí. Había un problema en que Juan Pérez de Pineda tuviera en su poder el Nuevo Testamento en español, dado que tenía que introducir el texto en España, el país de lengua hispana. El problema que tenía este gran hombre de Dios era que no tenía la manera de introducirlo. Es por eso que en este momento aparece uno de los personajes más importantes del proceso de introducción del Nuevo Testamento al territorio español. Un personaje muy importante, el cual tiene por nombre Julián Hernández. Le vamos a dedicar unos minutos a Julián Hernández para conocer un poco de su vida y un poco de su trabajo en función de la introducción de los Nuevos Testamentos al territorio hispano. Julián Hernández, más conocido como Julianillo, era un hombre pequeño de estatura, jorobado. Tenía, dicen los historiadores, que tenía la piel pegada a su hueso, era piel y huesos. Era un hombre muy pequeño, pero a su vez era un teólogo muy reconocido. Él había convertido su vida al Señor en un arduo trabajo él había trabajado mucho tiempo en imprentas. Cuando él traduce los primeros textos de la palabra de Dios, él convierte su corazón y decide entregar su vida al ministerio y a la expansión del reino de Jesucristo. Un día, Julián Hernández aparece en la puerta de Juan Pérez de Pineda y le dice: yo quiero ayudarte a introducir de contrabando. Acuérdense que estamos introduciendo Nuevos Testamentos a un país que está franqueado, cercado por la Santa Inquisición. Y él está dispuesto a arriesgar su vida para introducir los textos en España. Julián Hernández entonces recibe los Nuevos Testamentos y con una sagacidad pocas veces conocida arriesga su vida y pasa y burla todos los puntos aduaneros de la Santa Inquisición, introduciendo en barriles, en grandes barriles, Nuevos Testamentos para entregar a la gente de manera gratuita.
Julián Hernández establece varios depósitos dentro del país español, siendo uno de los más importantes el que realiza juntamente con su colaborador Juan Ponce de León. Durante algún tiempo tuvieron éxito en repartir estos textos, pero un día a Juan Ponce de León, amigo de Julianillo, lo denuncian a la Santa Inquisición, ante lo cual, con mano dura, la Santa Inquisición lo condena a muerte de hoguera. El 24 de septiembre de 1559, nuestro hermano amado Juan Ponce de León es quemado públicamente en España frente a padres, madres, niños, mujeres, ante un público general en la hoguera. Entregó su vida a causa del ministerio de Cristo. Por esta situación y por este evento tan traumático para los fieles del cristianismo y que estaban trabajando juntamente con Julianillo en repartir los textos del Nuevo Testamento, muchos de ellos abandonaron en este momento la ardua tarea de entregar los Nuevos Testamentos en el país español. Pero Julianillo Hernández decide no hacerlo y aún con más fe, con más fuerza, con más ahínco, con más tesón, decide seguir trabajando para que ninguna persona no pudiera estar exenta del conocimiento de la palabra de Dios. Es de esta manera que Julián Hernández continúa trabajando en introducir los textos en España hasta que un día también es traicionado. Un herrero lo entrega a la Santa Inquisición, a Julián Hernández, a Julianillo, a nuestro hermano, y la historia nos cuenta, amados hermanos, que durante 3 años Julianillo Hernández fue torturado sistemáticamente por la Santa Inquisición para que declarara quién era la persona que estaba traduciendo los textos para ir por él. Julianillo en ningún momento negó su fe, Julianillo en ningún momento dio algún nombre, se mantuvo fiel a su convicción hasta la muerte. El 24 de agosto de 1557, Julianillo fue llevado a la hoguera con todos sus miembros dislocados, con gran parte de sus huesos fracturados, con gran parte de su carne cercenada, y mientras iba camino a la hoguera, como decía, en estas condiciones, gritaba a gran voz que ninguno de los presos que habían estado con él y que se habían convertido al Evangelio a causa de la predicación de Julianillo abandonaran su fe. De esta manera Julianillo es llevado a la hoguera y también la historia nos cuenta un detalle que es bastante romántico. Julianillo, mientras las llamas estaban quemándolo, ponía en su cabeza pedacitos de madera para arder con más fuerza. Y de esta manera demostrar que estaba dispuesto a entregar su vida en las peores condiciones para expandir el Evangelio de Cristo. ¿Por qué es importante la historia de nuestro hermano Julianillo Hernández, que es considerado hoy día como uno de los grandes mártires de la Reforma Protestante en España? Es importante porque Julianillo Hernández en su trabajo hizo varios depósitos de Nuevos Testamentos. Acuérdense que Juan Ponce de León, que también fue llevado a la hoguera, tenía en su casa un depósito de Nuevos Testamentos. Pero además de eso, Julianillo tenía otros depósitos en donde también habían más Nuevos Testamentos de Juan Pérez de Pineda. Ahora, uno de los depósitos más importantes de Julianillo fue el convento de frailes de Sevilla, que albergaba a alrededor de 40 monjes. Cuando estos 40 monjes se enteran de lo que le había pasado trágicamente a nuestro hermano Julianillo, deciden huir. 12 de ellos huyen, y dentro de estos 12 monjes se encontraba Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. ¿Lo conocen? Cipriano de Valera y Casiodoro Reina habían sido convertidos al Evangelio desde muy temprana edad. Se considera que Casiodoro Reina llegó al Evangelio a la edad de 10 años. Casiodoro Reina, a su vez, se convierte en un excelente traductor de hebreo, griego y latín. En su corazón, Dios había puesto el comenzar a trabajar ahora con el Antiguo Testamento. Acuérdese que el Nuevo Testamento había sido traducido por Juan Pérez de Pineda. Ya estaba el Nuevo Testamento completo y estaba traducido de una manera excelente. Por su parte, Casiodoro sintió en su corazón de comenzar a trabajar con el Antiguo Testamento. Y es así como en
en el pleno proceso de huir de la Inquisición por casi toda Europa, Casiodoro Reina trabaja por aproximadamente 10 a 15 años en este trabajo del Antiguo Testamento. Solamente faltaba una parte, que era rescatar el Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda y unir al Antiguo Testamento que él había traducido y con ello conformar el texto bíblico completo. Lamentablemente, amados hermanos, en el proceso de impresión del Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda, la Santa Inquisición hizo mano de todos los textos y los quemó. Esto produjo un gran problema en el corazón de Casiodoro, que por algún momento pensó en abandonar esta misión. Pero fue gracias al aliento de sus hermanos que él decide continuar con la traducción ahora del Nuevo Testamento y partir de cero. Se apoyó en los textos de Juan Valdés, que había traducido, ¿se acuerdan?, las cartas de Pablo, algunos evangelios y salmos. Y con este aliento, con este aliciente, es que en el año 1569, el 26 de septiembre, nuestro amado hermano Casiodoro Reina publica la primera versión de la Santa Biblia, que se llamaba, como decía nuestra hermana Carola, la Biblia del Oso. Esta Biblia del Oso, como también decía nuestra hermana Carola, se llamaba así porque en la tapa tenía a un oso que estaba comiendo miel de un tronco de un árbol, pero al lado había una Biblia que decía: la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Amén. Este texto fue publicado en el año 1569, el 26 de septiembre. Amén. Un destacado escritor llamado Andrew Jaume dice lo siguiente de nuestro amado hermano Casiodoro. Casiodoro de Reina hizo el trabajo de como mínimo 100 escritores. Acuérdese que Casiodoro no traduce la Biblia en el sofá de su casa. Lo traduce en un pleno proceso de persecución, momento en el que él era apresado, iba a ser muerto. Casiodoro de Reina hizo el trabajo de 100 escritores, puesto que en su traducción ensayó tanto el tono épico como el lírico, el elegíaco como el hímnico, haciendo que el español resonara con una variedad de timbres inéditos. ¿Se fija? A pesar de que hay palabras muy rebuscadas en esta frase, lo que nos da cuenta, lo que nos quiere decir es que el trabajo de nuestro hermano Casiodoro Reina fue tan perfecto, fue tan pulcro, fue tan digno, que no solamente fue valorado por la dimensión religiosa de la época, sino que fue también valorado por toda la literatura y los mejores filósofos de la época. Se consideró el texto de Casiodoro Reina una joya intelectual de literatura para la época. Ahora nos falta un personaje, Cipriano de Valera. Bueno, nuestro hermano Cipriano de Valera, que también había huido producto de la ejecución de Julianillo, ¿se acuerda?, que había sido quemado, huye juntamente con nuestro hermano Casiodoro Reina, pero con otros destinos en Europa. Nuestro hermano Cipriano de Valera estudió, fue traductor de latín y griego, además fue un profesional de la filosofía. Nuestro hermano Cipriano además estudió teología en Alcalá de Henares para formarse además como un sacerdote. Estudió también en Oxford, donde se interesó por la teología reformada y se dedicó a ella durante el resto de su vida. En Ginebra estudió bajo la dirección de teólogos reformados como Juan Calvino. Cipriano de Valera fue discípulo de Juan Calvino, uno de los principales reformadores juntamente con Martín Lutero. La Reina Valera, nuestra Biblia, en los últimos 150 años ha sufrido varias revisiones, entre ellas la revisión del 1865, de 1909, de 1960, que es la que normalmente solemos tener cada uno de nosotros, y 1995, la última revisión de la Reina Valera, fue revisada y actualizada en 2015. Como podemos ver, amados hermanos, el proceso de traducción de la Santa Palabra de Dios, primero fue producto de una gran persecución. Amén. Y también fue producto de un gran trabajo, de hombres que Dios capacitó, de hombres que Dios puso en su corazón perfeccionarse en cada una de las áreas, tanto en traducción como en profesiones. La palabra de Dios fue escrita con sangre, hermanos.
A pesar de que no es una predicación enfocada en los hombres, queremos exaltar el poder de Dios y cómo Dios durante todas las edades de la era cristiana y del Antiguo Testamento puso en el corazón de muchos este valor de entregar la vida por Cristo si fuera necesario, a causa de la expansión del reino de nuestro Señor. Esa es la importancia, queridos hermanos, de poder desde el púlpito predicar la Biblia, predicar las líneas que han sido escritas en este maravilloso libro. Isaías 55, 8 y 9 nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos que los cielos y que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué fidelidad puede haber en el testimonio de un hombre? Absolutamente nada. Pero un hombre que usa la palabra de verdad tiene el respaldo de Cristo. A lo largo de la historia han aparecido muchos textos. En el siglo XIX, entre el año 1800 y el año 1900, aparecieron un sinfín de religiones que utilizaron la Biblia para formar sectas y herejías. Es por eso que en este momento ustedes pueden ver el despliegue acá maravilloso que nuestros hermanos hicieron para que en algún momento de esta maravillosa reunión puedan acercarse y ver. Pero me he querido dar el tiempo de hacer dos comentarios, de hecho 3 comentarios, respecto de un par de Biblias o un par de textos que atentan directamente contra la fe que el pueblo cristiano profesa. Yo no quiero usar estos minutos para hablar de los hombres, porque sé que muchos hombres que están hoy día involucrados con esta clase de movimientos merecen salvación o necesitan la salvación igual que tú, igual que yo, porque todos pecamos. Y por esa razón estábamos todos fuera del reino de Dios. Estos hombres que hoy día lamentablemente, hombres y mujeres, que están hoy día en sectas o movimientos antibíblicos, también necesitan esa luz que tú y yo tuvimos en algún momento y que hoy día nos hace predicar con fuerza las palabras de Cristo. Yo no sé si alguien conoce este libro, que me lo facilitó la hermana Carola. ¿Sí? Bueno, yo sé, hay muchas portadas, pero este es el libro de Mormón. ¿Sí? Como decía, no voy a atacar a ningún hombre, solamente voy a atacar ideas y doctrina. Bien, el libro de Mormón es el resultado de un conjunto de visiones y sueños de una persona llamada José Smith. En el año 1820 aproximadamente, José Smith comenzó a tener visiones y comenzó a tener sueños. Según él, Dios le había dicho cara a cara, él había visto a Dios cara a cara, directamente, que las iglesias cristianas habían desviado la fe hacia un conocimiento falso y que eran las visiones que José Smith iba a entregar, que el Evangelio de Jesucristo iba a ser restaurado. Es un poco dudoso, considerando además que el testimonio de 3 testigos, que es la primera parte de este libro, asegura ser testigos de las visiones de este hombre. Además es interesante considerar que estos 3 testigos eran amigos de José Smith, ¿ya? Y la validez histórica de este libro se reduce a nada. Me gustaría llevarlos a 1 Corintios capítulo 15, rápidamente, hermanos. 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer algunos versículos, no se ponga de pie, solamente quiero que usted corrobore que lo que su hermano está leyendo está apegado a las Escrituras. Dice 15:4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Estamos hablando de Jesucristo resucitado, que se apareció a más de 500 personas a la vez. Que apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Mi pregunta es, ¿qué testimonio es más confiable? ¿El de la palabra de Dios o el de los 3 amigos de Smith? ¿Quién de los 3 amigos de Smith entregó su vida a causa del testimonio de Smith? ¿Quién de los 12 apóstoles escatimó su vida para entregar
todo por nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, amados hermanos, este texto debe ser rechazado. A continuación, y yo sé que probablemente aquí muchas personas van a sentirse quizás trastocadas de cerca por este texto, que es la Biblia, traducción del Nuevo Mundo. Yo no sé si ustedes saben quiénes son las personas que usan este texto. Son los testigos de Jehová. Como decía al principio, yo no quiero ofender absolutamente a ningún hombre y a ninguna mujer. Yo solamente quiero hoy día atacar ideas y doctrina. Y sin profundizar respecto de las creencias de otras sectas, como la de los mormones, no podemos llamar hermanos a personas que predican este texto. Por algunas razones fundamentales. Y solamente voy a nombrar un par de ellas. La primera es que los testigos de Jehová no reconocen a nuestro Señor Jesucristo como eterno y no reconocen a nuestro Señor Jesucristo con divinidad. Y me gustaría, de esa misma manera, que pudiéramos irnos al libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Dice así en el nombre del Señor: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios fuerte, el niño que iban a ser. Padre eterno, el niño que iban a ser. Consejero admirable, príncipe de paz. De una traducción que fue recogida con sangre. Miqueas 5:2. Lo leo rápidamente. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Eternidad para el niño que iba a nacer en Belén. ¿Sí? Romanos 9:5. Romanos 9:5. Ya con un Jesucristo resucitado y ascendido corporalmente a la diestra del Padre. Romanos 9:5. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Cristo es Dios. La segunda persona de la Trinidad es Dios. Primera de Juan 5:20. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Colosenses 2:9. Colosenses 2:9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estás completo tú y yo, amados hermanos, si has depositado tu confianza en el Cristo. El Cristo que niega este texto y que fue publicado en el siglo XIX. ¿Qué pasó con 1800 años antes? Tuvo que nacer Carlos Russell para traernos luz a nosotros, hermanos. ¿Qué pasó con los apóstoles? Ellos no predicaban de esa manera. ¿Qué pasa con los padres de la iglesia? Ellos no predicaban de esa manera. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Amados hermanos, si Jesús no es Dios, según este texto, si Jesús no es Dios, su muerte no vale nada y nuestra fe es vana, no sirve de nada, porque si Jesús no es Dios, es una criatura.
Y si es una criatura, su muerte no vale de nada porque las criaturas son todas pecadoras. Pero Él, en su calidad de Dios, es capaz de soportar tu pecado, mi pecado, el de los testigos de Jehová, el de los mormones, el de todas las sectas y el de toda la humanidad por amor. Amén. Con esto, amados hermanos, sin hacer un análisis exhaustivo de este texto, es que también este texto debe ser rechazado. Y de esa manera, queridos hermanos, es como nosotros, con la autoridad de Cristo, con la autoridad de Dios y con el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, es que debemos decir sí a la versión Reina Valera. Debemos decir sí a la versión Biblia de Lutero, sí a la versión de las Américas, sí a varias versiones que provienen de un trabajo divino que ha sido trabajado por medio de hombres de Dios. La traducción de la palabra de Dios ha sido validada por Dios. ¿Se acuerda de usted de ese pasaje cuando Jesús dice que toda lengua confesará su nombre? Bueno, Dios está de acuerdo con las traducciones. Dios está de acuerdo con las traducciones. Dios está de acuerdo con que hombres mueran para que nosotros hoy día cómodamente en nuestra casa podamos leerle y predicar su palabra. No quiero irme antes de hacer un comentario respecto a muchas versiones. Bueno, tenemos la Biblia israelita, por ejemplo, tenemos las Biblias de comentarios bíblicos, de Biblias de estudio, y comentar solamente una última cosa antes de terminar con esta exposición que me ha entregado el Señor. Es que las Biblias de estudio no necesariamente son perfectas, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que solamente la palabra de Dios es inspirada por Dios, ¿sí? Si usted reconoce que la palabra de Dios es inspirada por Dios, también tiene que reconocer que el hombre puede fallar, ¿sí? Al momento de interpretar un texto bíblico, podemos interpretarlo desde varias perspectivas, ¿ya? Y lo que nos entregan las Biblias de estudio, como la versión pentecostal de Jimmy Swaggart, por ejemplo, la versión recobro de Watman Lee, son perspectivas que son condicionadas también por su historia y por lo que ellos van entendiendo de acuerdo a la época. Por ejemplo, el hermano Jimmy Swaggart comprendía que el bautismo del Espíritu Santo debía ser obligatoriamente conducido por el hablar en lenguas. Si una persona no hablaba en lenguas, no tenía el Espíritu Santo. Eso, por ejemplo, tú lo puedes encontrar en la versión de estudio de Jimmy Swaggart, ¿ya? La palabra nunca enseña eso. Nunca enseña eso. Y hay otros aspectos que nosotros pudiéramos cuestionar de muchas versiones de estudio, ¿ya? Por esa razón es que señalo que las versiones de estudio no son necesariamente perfectas ni correctas, ¿ya? Es por eso es que la labor y misión de cada uno de nosotros al estudiar las Sagradas Escrituras es poder tener una perspectiva más global, ¿ya? ¿Por qué se caen las sectas? Las sectas, ¿por qué se caen? Porque ponen toda su fe en la denominación, ponen toda su fe en su líder, ponen toda la fe en su predicador principal y lamentablemente ponen la fe en sus profetas y en los textos que escriben estos profetas. José Smith, Ellen White, Carlos Russell, etcétera, etcétera. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos, que el Señor ponga en nuestro corazón esa fe, como dice Judas, contended fervientemente a causa de la fe, ¿sí? Pero ¿cuándo vamos a contender fervientemente a causa de la fe? Cuando conozcamos esta palabra. Cuando conozcamos esta palabra vamos a contender fervientemente a causa de la fe, porque es esta fe la que fue provista por nuestro Señor Jesucristo, la que hoy día llena nuestros corazones. Los invito a ponerse de pie, amados hermanos, y vamos a elevar una oración. Señor Jesucristo, en esta hora seguimos ante su presencia. Sabemos que con tu perfección de omnipresencia tú no puedes no estar, Señor, y reconocemos que tu presencia permanentemente está en nuestros corazones. Cristo amado, hoy día he entregado lo que tú me has dado, Señor, para que nuestros hermanos puedan reconocer, así como también lo reconocí yo, Señor, que tu transversalidad en las eras y en las edades de la historia cristiana, Señor, se mantiene intacta, sin igual.
Tú, Señor, nos enseñas por medio de tu palabra que entregar la vida, si fuera necesaria, a causa de tu nombre, tenemos que hacerlo, Señor. Porque esta vida nada vale si tú no estás en nosotros. Señor Jesús, que esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros, que podamos desde hoy en adelante comenzar a valorar, Señor, estos textos que han llegado a nuestras manos de manera gratuita, Señor, sin que nosotros hoy día, por lo menos, tengamos que sufrir ninguna persecución. Si en algún momento, Señor, está en tu plan que eso ocurra, Señor, no tendremos otro camino, Señor, que hacerlo como nos enseña tu palabra. Padre amado, que la valentía de la cual hablábamos al principio, Señor, permanezca siempre en nuestros corazones y que esa misma valentía sea la que nos haga despertarnos en la mañana, dormir en la noche confiados, porque a ti nos podemos acercar, como dice tu palabra, confiadamente. Gracias, Señor Jesús, por mi familia, por mi vida, por mis hermanos, Señor, por cada una de las visitas que hoy día pudo acercarse a este lugar en donde se congregan, Señor, tus hijos a adorarte, quizás no perfectamente, pero sí genuinamente, Señor, con todo el corazón, con toda la entrega, dejando de lado otras cosas, Señor, y escuchando tu santa palabra. Muchas gracias, Señor, por eso. Bendigo tu nombre, Señor, exalto tu nombre, me humillo y nos entregamos como congregación a ti. Gracias, Cristo de la gloria, por todo lo que nos has dado y regalado. En el nombre de Jesús, amén. Tomen sus asientos, hermanos, y muchas gracias por esta oportunidad.